Ministerios Éxodo San Luis presenta su programa Guiados por su Espíritu. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así dice el Señor. Puedes contactarnos al 444-3283-247 en San Luis Potosí. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La paz y la gracia del Padre Eterno sea con todos. Sí. A los que están aquí, a los que nos miran por Face. El tema de hoy es obediencia y obediencia perfecta. Sí. Como les había dicho en prédicas pasadas, que eso, o sea, no, realmente no es conocido en el cristianismo. ¿Sí? Hay obediencia y hay obediencia perfecta. ¿Sí? Y eso es lo que el cristianismo no ha sabido discernir. Y como siempre, pues siempre, a lo mejor van a decir que les digo siempre lo mismo, pero es porque el cristianismo se desvió, y se los vuelvo a decir. ¿Sí? Porque desgraciadamente, o sea, el cristianismo se fueron por los pensamientos de hombre, revolvieron la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios, la sabiduría terrenal con la sabiduría de Dios. Entonces, no se puede entender, no han podido entender realmente lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, yo a lo que Dios me ha puesto a hacer es ayudarlos a hacerlos volver al camino de Dios, a lo que estableció Dios. ¿Sí? Nomás que desgraciadamente, pues ahí es donde muchas personas se molestan conmigo, y sobre todo, o sea, como siempre les digo, los predicadores. ¿Sí? Como si fuera culpa mía de que se hayan desviado del camino de Dios. ¿Sí? Cuando ellos se deberían de molestar con sí mismos, o sea, con ellos mismos. ¿Sí? O sea, molestarse con ellos mismos de haber sido negligentes, de haberse apartado del camino de Dios, de haberse desviado. ¿Sí? Ahora Dios, por su infinita misericordia, pues me ha puesto a hablarles para que todo el que quiera, o sea, regresar al verdadero camino de Dios, ¿sí? Apartarse de toda de toda enseñanza no establecida por Dios, o sea, de toda enseñanza de los hombres. Sí, porque desgraciadamente hoy la sabiduría de toda religión está basada en la sabiduría de hombres.
¿Sí? Desde el momento que se basan a estudiar teologías, desde ahí están poniendo su sabiduría están poniendo su confianza en la sabiduría de los hombres, ¿sí? Pero no en la sabiduría de Dios, ¿sí? Y ahí es donde el pueblo cristiano ha tropezado, porque desde los pastores hasta las ovejas, todos ponen su confianza en la sabiduría de los hombres, ¿sí? Y lo ven muy sublime. O sea, los religiosos, sus teologías las ven bien sublimes, ¿sí? Por eso el Señor les decía: lo que es sublime para los hombres, para Dios son trapos de inmundicia, ¿sí? Porque desgraciadamente les digo, hoy el pueblo, todo el pueblo religioso, todo el pueblo cristiano, aún los que se autollaman hijos de Dios, han puesto su confianza en la sabiduría de hombres, ¿sí? Entonces por eso no han alcanzado la obediencia perfecta, ¿sí? Y eso es más, jamás lo habían escuchado, pero hay obediencia y obediencia perfecta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la obediencia perfecta? La obediencia perfecta es cuando tu obediencia nomás está puesta en obedecer al Padre Eterno. Ahí es donde tu obediencia, pasas de la obediencia a la obediencia perfecta, ¿sí? Porque no dudo ni tantito que hay personas que sí quieren obedecer a Dios y se esfuerzan a obedecer y a obedecer, pero no alcanzan, no pueden brincar de la obediencia a la obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque están mal instruidos, ¿sí? ¿Cómo están mal instruidos? Porque los hombres, o sea, nomás pusieron una barrera. Hasta aquí llega la obediencia, ¿sí? Pusieron una barrera, pusieron un ¿cómo le podré decir? Como un tope. Hasta aquí llega la obediencia. Y usted tiene que hacer esto y hacer esto, y ya está bien. Y no es así, ¿sí? Hay que brincar a la obediencia perfecta. Pero a la obediencia perfecta no se puede brincar. O sea, no se puede subir de nivel. No se puede subir de nivel a la obediencia perfecta obedeciendo todavía los mandamientos de hombre, ¿sí? No se puede, es imposible, ¿sí? Porque desgraciadamente los hombres, o sea, como les digo, se desviaron del camino de Dios. Y cualquier pastor, cualquier líder religioso, o sea, de todas las religiones, como siempre se los he dicho, desde la madre católica hasta las hijas, la cristiana, la adventista, todas ellas son hijas de la iglesia católica, pero todas se desviaron. Nomás que lo curioso es de que cuando se apartan de tal religión, siempre van de que, no, yo ahora sí yo voy a obedecer a Dios y me aparto de tal religión para obedecer a Dios. Pero desgraciadamente terminan haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque les gana la avaricia del dinero, ¿sí? Ustedes vieran, o sea, yo en montones de pastores he visto de que yo ahora sí, yo me voy a apartar de la iglesia, de esta religión, que porque es la falsa, y yo me voy a enfocar a lo verdadero y esto y lo otro. Pero al paso del tiempo les gana la avaricia del dinero y vuelven a desviarse del camino, igual que de la religión que salieron, ¿sí? Entonces siempre están queriendo obedecer a Dios, empiezan bien, ¿sí? Como les decía Pablo, empiezan por el Espíritu, porque en un momento dado, a lo mejor no dudo tantito que en un momento dado sí tenían ganas de obedecer a Dios, y empiezan en el Espíritu queriendo obedecer a Dios, ¿sí? Pero después ven en la avaricia,
y terminan en la carne. ¿Sí? Terminan como todas las religiones, enfocándose en obtener ganancia del evangelio. Entonces eso les impide que realmente lleguen a la obediencia perfecta. ¿Sí? Y como les digo, el tema se llama obediencia y obediencia perfecta. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo es la obediencia perfecta? La obediencia perfecta es de que tú guardes los mandamientos de Dios. ¿Sí? Como otras veces se los he escrito. Hagan de cuenta, aquí está el corazón del ser humano, un ejemplo nomás. ¿Sí? Porque el corazón del hijo espiritual no es el de carne. ¿Sí? Pero nomás ese es un ejemplo nomás que les quiero poner. El pueblo religioso sí obedece mandamientos. ¿Sí? Sí tiene obediencia, pero no obediencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué no tiene obediencia perfecta? Porque, como les digo, el mandamiento, hagan de cuenta, aquí está el mandamiento. Un ejemplo nomás, ¿qué mandamiento podemos poner? No robar. ¿Sí? Entonces el pueblo religioso sí obedece, no robar. ¿Sí? Está obedeciendo, o sea, tiene la obediencia, no robar. ¿Sí? Pero no tiene la obediencia perfecta. ¿Por qué no tiene la obediencia perfecta? Porque este mandamiento, y todos los demás, ¿sí? O sea, este mandamiento lo tiene afuera, está apartado de él. Tiene la instrucción no robar. Está obedeciendo, pero no tiene la obediencia perfecta. Y es donde eso causa separación entre Dios y el ser humano. Por eso el ser humano no puede acercársele a Dios, porque no tiene la obediencia perfecta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el hombre puede estar, por ejemplo, de corazón sucio. ¿Sí? El hombre puede tener el corazón sucio. ¿Sí? Pero tiene el mandamiento no robar. Entonces, este hombre, y es más, lo voy a poner cristiano de corazón sucio. Cristiano de corazón sucio. ¿Sí? Que es en general. Todo el que tiene, como han usado esta palabra del yo soy cristiano, ahora hasta la iglesia católica, ya hasta les digo una vez, ahora el otro día ya vi que la iglesia católica ya se cambió los apellidos. ¿Sí? Ya no es iglesia apostólica romana. Ahora ya he escuchado a los predicadores en el YouTube. ¿Sí? Un predicador que sale muy bravo ahí, Kelly, demuestre que la religión católica es la verdadera. ¿Sí? Pero lo curioso es de que ya le cambiaron los apellidos. Ya no es iglesia católica, apostólica y romana. No, ahora es la iglesia católica cristiana. Ya le cambiaron el apellido. ¿Sí? Pero bueno, todo el que tenga el título de cristiano, ¿sí? En general todas las religiones, es más, hasta los testigos de Jehová,
Los testigos de Jehová ya también le pusieron apellido a su religión. Testigos, iglesia testigo de Jehová cristiana, algo así. El otro día me estaba diciendo un testigo de Jehová. ¿Sí? O sea, porque han buscado el título cristiano, 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 cuando no se han dado cuenta que ese título fueron los hombres los que se los dieron se los pusieron a los hombres, a los seguidores del Señor Jesús. ¿Sí? Porque el título que Dios da es ser hijos de Dios. ¿Sí? El título que Dios te da, pero cuando Él te lo da, o sea, Él, el Padre eterno, el Señor dijo: si le crees a mi Hijo Jesús, les voy a dar potestad de ser hechos hijos de Dios y serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Pero como les digo, o sea, el pueblo cristiano está muy atrasado en toda su enseñanza, porque se basaron en la sabiduría de los hombres, pero no en la sabiduría de Dios. Pusieron la mirada en la sabiduría de los hombres, pero no en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Pero bueno, pero no es malo. O sea, ese título de cristianos no es malo, nomás que les digo. O sea, ese título se lo pusieron los hombres a los seguidores del Señor Jesús. ¿Sí? En Antioquía. Pero el Señor no dijo: yo voy a ser cristianos, no, el Señor dijo: yo voy a ser hijos míos. ¿Sí? Nada más que, pues todas las religiones terrenales pues miran ese título. Por eso ahora les digo, la Iglesia Católica ya se cambió los apellidos. Ya Iglesia Católica Cristiana, ya no es apostólica romana y no sé qué, apostólica y romana. Los testigos, ahora somos testigos cristianos. ¿Sí? Pero bueno, asunto de ellos. Pero yo hablo el cristiano de corazón sucio en general, porque en todas las religiones eso es lo que existe, en todas. ¿Sí? Por la mala enseñanza de los predicadores, de todo pastor. ¿Por qué? Porque se desviaron del camino de Dios. ¿Sí? Se recargaron en las fábulas, en las sutilezas de los hombres, pero no en los preceptos de Dios. ¿Sí? Y ellos sí lo ven muy sublime. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo por ejemplo esto, las teologías. ¿Sí? Los hombres cómo ven sublimes sus teologías terrenales. ¿Sí? Que sí les dan el conocimiento de toda la escritura, o sea, conocen letra por letra. ¿Sí? Pero no conocen el espíritu. ¿Por qué? Porque las teologías solamente te dan el conocimiento de la letra. Las ciencias terrenales solamente te dan el conocimiento de la letra. ¿Sí? Pero no el del espíritu. Y por eso terminan, o sea, si ustedes se fijan, todo predicador en toda religión, cómo hablan tan bonito de la escritura. Y que aquí dice, y hasta se la saben de memoria. Aquí dice, y acá dice, y acá dice, y agarran la Biblia y la ojean, y sí, como si estuvieran jugando baraja. ¿Han visto cómo las personas juegan a la baraja y se la saben así? Ahí están los predicadores, se la saben, y aquí dice, sí, porque estudiaron la letra. ¿Sí? Pero Pablo, ¿qué dijo? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces ahí es el error que cometieron los religiosos. ¿Sí? ¿Qué enseñan las teologías? Pura letra. ¿Sí? Que sí hablan, que concuerdan y que esto y que el otro, pero no son guiados por el espíritu. Son puras conclusiones. O sea, todo lo que hablan son puras conclusiones de ellos mismos. ¿Sí? Pero no es la guianza del espíritu. Porque yo lo he visto. Yo he visto, o sea, y he estado con predicadores que tienen muchos estudios y les enseño la guianza del espíritu y la rechazan. ¿Sí? ¿Por qué la rechazan? Porque para ellos valen más los razonamientos que han hecho ellos con la escritura que lo que dice el espíritu. Y precisamente por eso en Apocalipsis el Padre Eterno dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el espíritu. ¿Sí? Si ponen atención, no dice el que tiene oídos, oiga lo que dicen las teologías de los hombres.
las ciencias terrenales, la apología, la teología, la escatología, la hermenéutica, la apología. ¿Sí? El Señor jamás dijo eso. Oigan lo que dicen esas ciencias, ¿no? El Señor Jesús dijo, el Padre Eterno, ahí en Apocalipsis dice, escuchen, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice. ¿Sí? Entonces, como les digo, en el cristianismo, en todas las religiones, se creen justificados porque sí obedecen, por ejemplo, no robar. ¿Sí? Tienen la obediencia, pero no tienen la obediencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué no tienen la obediencia perfecta? Porque el mandamiento lo tienen aparte, está enfrente de ellos. En el corazón lo tienen sucio. ¿Sí? Entonces, mientras que no limpien su corazón, no, este mandamiento y todos los demás, todos los mandamientos de Dios, no debe de estar afuera para obedecerlos. ¿Sí? A ver, los que están aquí, ¿dónde debe de estar esos mandamientos? Amén. ¿Sí? Así es. Los mandamientos de Dios, el nuevo pacto del Señor Jesús, ahí lo dice en el libro de Hebreos, por ahí en el capítulo 10, que ese es el nuevo pacto que el Señor Jesús venía a traernos, ¿sí? Por parte del Padre. El nuevo pacto es: escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Sí? Entonces, este mandamiento, donde Dios quiere que esté, es aquí, en el corazón. ¿Sí? Pero como les digo, o sea, eso nomás es una imagen, porque el corazón del Espíritu no es el corazón de carne que enseñan los hombres, el que tenemos todo el mundo. ¿Sí? El corazón del Espíritu es lo de lo más profundo de nosotros. ¿Sí? Es más, el corazón de carne debe estar muerto, porque pues ahí están los sentimientos. ¿Sí? Y el Padre no, o sea, cuando el Padre vino, cuando el Señor Jesús vino, el Señor es a lo que decía: tienes que morir. ¿A qué tienes que morir? A todos tus sentimientos. Por eso yo les digo, y luego me da risa porque el otro día puse unos estados donde les decía yo que Jesús no tenía sentimientos internos. Y luego me contestaban unos predicadores y cristianos: no, tú estás mal, entonces ¿por qué Jesús lloró gritó cuando lo crucificaron y que esto y que el otro? Le digo: no, es que Jesús no tuvo sentimientos internos. ¿Sí? No tuvo avaricia, no tuvo celos, no tuvo avaricia, contienda, hechicería, nada, ningún sentimiento tuvo el Señor Jesús. Odio. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús, por eso les decía, tienen que morir a la carne. Esos son sentimientos carnales. ¿Sí? Entonces, pero el cristianismo se desvió porque no hicieron eso. ¿Sí? No murieron a los sentimientos carnales. ¿Sí? ¿Qué enseñan ahora? Por eso les digo, la enseñanza del mundo, y yo se los digo porque una vez una mujer psicóloga me explicó, bueno, nos explicó a mi mujer y a mí, de que teníamos que lidiar con nuestros sentimientos, y eso mismo lo he escuchado en los predicadores. Por eso digo, los predicadores siguieron las enseñanzas de los psicólogos. ¿Sí? Pero eso es una enseñanza del mundo terrenal. ¿Sí? Por eso, y hoy salen los predicadores, o sea, en las redes sociales, porque ellos tienen estudios psicológicos, pero lo han revuelto con palabra de Dios. Entonces, por eso, por ejemplo, esa persona nos decía, dice: es que para el hombre natural, es natural, no dijo para el hombre natural, para el hombre es natural
Dice, o sea, los celos, la envidia y todo. Dice, y no se pueden quitar. Dice, solamente se pueden controlar. ¿Sí? Entonces, por eso los predicadores ahora dicen que hay que lidiar con los sentimientos. Y yo me encontré predicadores, o sea, famosos y que lo siguen millones de personas, montones de personas, que enseñan a eso, a lidiar con los sentimientos. ¿Sí? Cuando Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, lidia con los sentimientos. El Señor Jesús dijo, muere a tus sentimientos. Ahí es donde los predicadores están mal, porque enseñan a lidiar con los sentimientos, pero no enseñan a morir a los sentimientos. ¿Sí? Entonces, el mandamiento, los cristianos lo tienen, pero lo tienen por mandamiento. ¿Sí? No lo tienen en el corazón. ¿Sí? El mandamiento no lo tienen en el corazón, que es donde Dios quiere que esté. Porque ¿cuál fue el pacto de Dios? Escribiré mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. ¿Sí? Entonces ahora los hombres sí lo tienen en la mente, pero no lo tienen en el corazón. ¿Por qué no tienen el mandamiento en el corazón? Porque en el corazón lo que tienen es avaricia, adulterio, ¿qué más? ¿Sí? Todos los frutos de la carne, o sea, todas las obras de la carne. ¿Sí? Todas las obras de las carnes la tienen en el corazón. La principal, que como ha sido difícil quitársela a los hombres, la principal es esta, la avaricia. La avaricia al billete. Y el adulterio. Pues más que nada también el adulterio. ¿Sí? Pero más la principal es la avaricia. Porque le agarran amor al dinero y es el principio de todos los males. ¿Sí? Entonces en los hombres, el cristianismo en general, o sea, tiene todos estos frutos, los tiene en el corazón. ¿Sí? Entonces el mandamiento lo tienen en la mente. ¿Sí? No robar. ¿Sí? Entonces, por eso les decía cuando les ponía el ejemplo del celular. ¿Sí? O sea, el cristiano no roba. ¿Sí? Pero porque tiene el mandamiento. Pero el corazón, ¿qué tiene el deseo? De robar. Tiene el deseo de fornicar. Tiene el deseo de adulterar. ¿Sí? De emborracharse. ¿Sí? Tiene montones en su corazón, tiene montones de todos esos deseos. Y hay más, ¿sí? Una muy mencionada que la decía Pablo, la inmoralidad sexual. ¿Sí? Igual la homosexualidad. Sí, todos los frutos de la carne. ¿Sí? Entonces, mientras que los cristianos, bueno, ¿cómo dije? Fornicación sexual, inmoralidad. Homosexualidad. Lo voy a dejar con inmoralidad. ¿Sí? Esos nomás son unos cuantos, porque faltan montones. Entonces, en el corazón, el mandamiento, mientras que estén estos ocupando el corazón de la persona, ¿sí? No pueden, este mandamiento no puede entrar aquí, al corazón. ¿Sí? Por eso ahí
creo que es Primera de Crónicas 2:25 o 2:5 creo. Dios hablaba de una persona. Hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. ¿Sí? O sea, sí obedeció, pero no de corazón perfecto, porque el mandamiento no está en el corazón. Entonces, así está el cristianismo hoy en día. Sí están obedeciendo, porque tienen el mandamiento. Es como la limosna. Si no es de corazón, no es limosna. Así es, la ofrenda. La dan nada más porque tienen que darla, pero no porque de verdad la quieren dar. Sí, sí, o sea, todo eso entra, como les decía el otro día, o sea, tú puedes dar un vaso de agua, puedes regalarle un vaso de agua a una persona, pero en tu corazón tener el deseo de no dársela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seas de buen corazón, de limpio corazón. Un corazón sincero. Sí, puros de corazón. Ahora, ahí es donde el cristianismo, les digo que se recargaron en la sabiduría terrenal, en las teologías. O sea, porque todas las teologías son pensamientos de hombres, ¿sí? Personas que estudiaron mucho la Biblia, ellos la creyeron de una forma e hicieron su teología, y eso es lo que enseñan, y eso es lo que enseñan a todo mundo hoy, ¿sí? Lo que cree tal persona, ¿sí? Un ejemplo, o sea, el que cree por ejemplo, el que cree la apología, pero todas se desviaron en un punto, fíjense, en que no creen en la pureza de corazón, no creen en la limpieza del corazón, ¿sí? Todas se recargaron ahí. Ninguna religión, ninguna teología cree que existe la pureza de corazón, ninguna, ¿sí? Por eso los predicadores hicieron una falsa doctrina, la que siempre les he dicho, que dicen, ahora somos santos pecadores. ¿Por qué quiere decir eso? Que obedecen el mandamiento, pero su corazón está sucio. A la vez son santos y a la vez son pecadores. Así es. Pero eso no es así. ¿Eres santo o eres pecador? Como dijo el Señor, el que es santo, santifíquese más. Y el que es pecador, dele con ganas. ¿Sí? Una vez una persona me decía, un cristiano, no, es que tú ya le diste puerta abierta a este hombre, que ya le dijiste que le dé al pecado, y míralo ahora, y déjalo, es preferible. No, pero que eso no es de Dios. No, sí es de Dios. Porque para Dios es preferible que seas un pecador empedernido, ¿sí? No a un tibio, que dices que obedeces el mandamiento, pero tu corazón está sucio. Esos son los tibios. Le da cuestión de a dónde va a parar el alma del pecado ahí, del tibio, o del frío y del caliente, ¿no? Sí, ahí, o sea, toda persona que muere en esa situación va a recibir mayor condenación, porque ellos tenían ya conocimiento de la Escritura, ¿sí? Tenían conocimiento de la Escritura, y ellos van a recibir mayor condenación, porque ellos ya sabían. Por eso le dice, denles. Sí, ¿A dónde va? sí, o sea, porque la persona va por voluntad al infierno, ¿sí? O sea, no es de que Dios me va a enviar al infierno y que esto y que lo otro. No, Dios te está dando a ti escoger qué eliges, Sí, porque el pecado es muerte. ¿sí? Entonces imagínate, o sea, por eso yo cuando les explico a todo el mundo, o sea, siempre les explico, mira, esto es lo que Dios puso, escoge tú. ¿Quieres irte al infierno? Síguele toda, o sea, sigue tu vida como la llevas, y es más, dale más duro. Sí, lo carnal Sí. es espiritual. Ajá. El chiste es sacarlos de su error, porque el error de la religión es, el error que le han hecho creer a las personas es de que vivan una vida pecando, una vida con el corazón sucio, nomás obedeciendo ciertos mandamientos de Dios, porque no obedecen todos, ¿sí? Entonces, la enseñanza de toda religión es de que obedeciendo esos mandamientos ya son salvos.
Y más los que dicen, es que yo ya hice la oración de fe. ¿Sí? No son salvos. ¿Sí? Eso es un engaño del diablo. Y que usa a las personas, a los religiosos, para que agarren a las personas, para que las engañen. Para que las engañen. Y si la gente en verdad no ama a Dios de corazón, se va a comer lo que las mentiras que le diga tal predicador. ¿Sí? Que es lo que vemos hoy en las religiones. Pero si ustedes les preguntan, oye, ¿tú amas a Dios de corazón? No, yo sí le amo, yo amo a Dios de todo mi corazón, y Él es mi todo, Él es mi rey, Él es mi Señor, yo sin Él no vivo, y que esto y que el otro. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ¿por qué no obedeces a Dios? ¿Prefieres obedecer a los hombres antes que a Dios? No, yo sí le obedezco a Dios. No, pero es que tu pastor dice una cosa y Dios dice otra, y estás terminando creer lo que dice tu pastor. Entonces no amas a Dios de corazón. ¿Sí? O como los católicos que dicen, es que a mí la religión fue la que mis padres me dejaron. ¿Qué dijo el Señor? O sea, por eso el Señor les decía, dijo por ahí, bueno, en los evangelios no recuerdo ahorita, pero el Señor dijo, quien no aborrece padre, madre, esposa e hijos, y aun si no se aborrece a sí mismo para ir en pos de mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cómo están los católicos ahora? Es que la religión que mis padres me dejaron, hermano, no eres digno de Dios. ¿Sí? Ahora imagínense, yo nomás en esa semana yo le platicaba a una persona, ¿sí? Porque él me dice, es que tú tienes, siempre me dice, y no nomás esa persona, hay muchas personas, y sobre todo cristianos, que dicen, es que tú tienes que andar tras las personas y queriendo meterlas al reino de Dios. Digo, no, ¿sí? Yo no, sí, o sea, yo les digo, a ti tu religión te dio ese mandamiento, pero ese mandamiento no es para mí porque yo no pertenezco a tu religión. Yo obedezco los mandamientos de Dios solamente. ¿Sí? Entonces yo tengo mandamiento. Y se oye feo, pero así lo dijo el Señor. No echéis las perlas de Dios a los cerdos y marranos. ¿Qué quiere decir esto? Al que no quiere obedecer a Dios, no le des la palabra de Dios. Porque después esa misma persona, con esos mismos mandamientos, con eso que tú le enseñes de la Escritura, se te va a voltear. Al principio a lo mejor como sí te va a querer abrazar, ay no, pues sí hermano, pero nomás va a aprender y después se te va a voltear y con eso mismo te va a querer atacar. ¿Sí? Por eso yo no ando tras de nadie. Solamente el Padre me dijo, lanza mi palabra al aire. El que quiera que la agarre. ¿Sí? Si ustedes han visto, o sea, yo no ando, o es más, cuando ustedes mismos, ¿sí? No vienen el domingo pasado o el antepasado. No soy como los pastores cristianos. Lo extrañamos hace 8 días, ¿por qué no vino? No, o sea, es de voluntad. Si quiere venir, que venga, y si no quiere venir, que no venga. Si quieren ver las prédicas, que las vean. Si no quieren, que no las vean. ¿Sí? Y nunca, o sea, yo nunca ando. A ciertas personas sí les digo, ahí están las prédicas. Si las quieren ver, ahí están en el Face. ¿Sí? Pero no anda, a ver, ¿viste la prédica? Tienes que verla, que esto y que el otro. No, solamente recomiendo, ahí están por si las quieren. Sí, pero es para crecer, ¿no? Sí, sí. Pero yo les aseguro, porque imagínate una persona de corazón que le gusta su corazón sucio, ¿tú crees que va a querer ver las prédicas? No, pues no. Sí. Imagínate, las prédicas hablando de la pureza de corazón y la persona con su corazón sucio y le agrada tener su corazón sucio, ¿qué va a pasar? Nomás las va a ver y le va a dar sueño. Sí. Pero el que tiene, como dijo el Señor Jesús, el que tiene hambre y sed de justicia, va a estar bien atento. ¿Sí? Y ha habido personas, o sea, se los digo porque ha habido personas que me han dicho, o que no predico el viernes,
Oiga, hermano, ¿no predicó el viernes? No pude. ¿Sí? Porque tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Y yo los veo, o sea, yo veo a las personas. Por eso, y eso le ha faltado al cristianismo, realmente, le ha faltado al cristianismo. Por eso han caído mucho, o sea, en ese tropiezo los religiosos, de querer estar tras la gente, ¿sí? Pero porque están como Samuel, ¿sí? Nomás viendo el exterior de la gente. Y yo les voy a decir esto, y todos los predicadores están iguales, todos los predicadores, y en las religiones, ¿sí? Por eso en las religiones, por ejemplo, vayan ustedes a las escuelas, ¿sí? Vayan a los kinder. A los niños, por ejemplo, los ponen a hacer un dibujo. A ver, hagas un dibujo de lo que tú quieras, ¿sí? Entonces el niño hace el dibujo y ya el maestro se da cuenta, este trae un problema de esto, trae un problema de esto o de aquello. Entonces en las iglesias cristianas hacen exactamente lo mismo. Por eso separan a los niños y haga un dibujito, mi hijo, y ya el encargado, la encargada ya va y le dice al pastor, el fulanito de tal hizo algo tiene este niño, algo trae, algo están viviendo mal en su familia, esto, lo otro, ¿sí? Porque eso es la psicología. A ver, vamos a ver. Igual, bueno, en algunos trabajos te hacen, no recuerdo cómo le hacen estudios psicológicos, te ponen a hacer un dibujo y de ahí ven tu personalidad. Se llama persona bajo la lluvia. ¿La prueban? ¿Cómo? Persona bajo la lluvia. Persona bajo la lluvia. Sí. Bueno, fíjense bien. Entonces, lo mismo hacen los predicadores de las religiones. Andan viendo a ver qué personalidad tiene esta persona y cómo es y qué esto y qué el otro. ¿Sí? Porque estudian psicología. Yo les voy a decir, yo jamás hago eso. Yo hago como el Padre enseñó, ¿sí? Yo no miro a las personas. Yo a las personas lo que luego busco verles es el corazón. ¿Sí? Nomás con verles el corazón. Y cuando hablan, la persona cuando habla, la persona ¿cómo se ve su corazón? Cuando habla. ¿Sí? Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿De qué habla el corazón? ¿De qué habla la boca? De la abundancia en el corazón, ¿sí? Entonces, eso yo lo he visto, o sea, cuando personas se acercan a mí, oye, que quiero conocer la palabra de Dios y esto, yo no miro, o sea, la intención, no, yo miro su corazón, ¿sí? Yo miro su corazón. Si la persona tiene un poquito, o sea, como dijo el Señor, un granito de fe, ¿sí? Con poquitito, un granito de arena así, que le halle yo a una persona que tiene el deseo de, aunque sea poquitito, conocer de Dios, ¿sí? Siempre busco la forma de darle, ¿sí? Pero si yo veo que la persona no tiene ningún interés de Dios, cierro, o sea, yo no le echo las perlas, contrario a los cristianos. Así es, ¿sí? ¿Por qué? Porque después le voy a enseñar, y me ha pasado y lo he experimentado. Y a mismos cristianos les he enseñado, ¿sí? Y después con lo mismo que les he enseñado, se me han vuelto como perros bravos, ¿sí? Por eso el Señor me dijo, no, mírales el corazón. Tú no mires la lisonja, no mires la palabrería de lo que hablan, ¿sí? Mira el corazón, ¿sí? Entonces es lo que yo siempre hago, miro el corazón. Yo no hago estudios como los religiosos, ¿verdad? De que, a ver, hago un dibujito para saber su personalidad y qué esto y qué lo otro. No, yo miro el corazón, ¿sí?
Yo nomás miro el corazón de la persona y yo digo, esta persona tiene hambre y sed de justicia. Tiene un poquito de deseo, decide conocer a Dios, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, primero les siembro la semilla y después les riego, ¿sí? ¿Cómo es esto? A las personas en un momento dado les sembré la semilla a cualquier persona, cuando me ha preguntado. Y después me los encuentro y cualquier pregunta o algo, o sea, y les doy, o sea, les empiezo a regar. ¿Por qué? Porque en cualquier rato esa semilla va a dar fruto, puede dar fruto, ¿sí? Y así le hago, o sea, a las personas cuando veo que tienen ese deseo, que aunque sea poquito de conocer al verdadero Dios, tienen el deseo, siempre les hablo, ¿sí? Y luego ya, o sea, y muchas veces sí me escuchan, pero ya después de tanto, ya me cambian la plática. Ya cuando me cambian la plática, o sea, yo ya ahí freno, pum, hasta aquí. Pero ya fue una regadita que le di, ¿sí? Entonces a esas personas sí es a las que sí les doy, o sea, ¿sí? Porque en una de esas el Padre bueno, ya los está llamando, ¿sí? Pero en una de esas el Padre los puede agarrar y vente para acá, tú eres mío, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado con personas que no han querido? ¿Sí? Toda persona, hay muchas personas, y lo hemos visto aquí porque han venido personas que no quieren conocer a Dios. Que sí, dicen que yo, que esto, que lo es lo que dicen todos luego. No, yo sí quiero conocer a Dios, no, y es que sí, que Dios, es que yo siento el llamado, y que esto y que el otro. ¿Sí? Pero cuando empiezan a ver la obediencia que Dios quiere, ¿sí? Ahí es donde ponen el palancón, ¿sí? Ahí van y nomás, ¿has visto cómo ponemos el palancón en los trailers? Lo pones y nomás se queda el trailer así, pero ya no se va, ¿sí? O el freno de mano en los carros. Vas en el coche y le pones el freno de mano y hasta aquí llegaste. Así están los hombres, ¿sí? Oh, que yo sí, hermano, y que esta palabra, y aquí lo hemos visto, cómo ha venido la gente. Que esta palabra bien rica, hermano, que no, esta es la verdadera. Pero ya cuando empiezan a ver que Dios demanda obediencia perfecta, ¿sí? Entonces ahí ya se ponen el freno, y empiezan, y es que el hermano ahora se peinó para acá, y ahora que el hermano se peinó para atrás, y que ahora esto, y que ahora el otro, y entonces cuando los veo que empiezan a poner pretextos, o sea, yo no veo lo que hablan, o sea, lo que dicen, yo veo con la intención que están hablando, yo veo su corazón, y yo se los he dicho, ¿sí? Este fulano de tal ya se va a ir. Porque usted, hermano, que usted dijo esto y que se peinó para acá y que el otro y que fue y que vino y que por eso yo me voy y que, ¿sí? Primero empiezan a poner pretextos y que esto y que el otro. Ya cuando los veo, y en cualquier rato se va a ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se cumple, donde el Señor dice que Él endurece el corazón de las personas. A quien Dios quiere le da todo su enseñanza, pero al que Dios quiere lo endurece, así como a Faraón, ¿sí? Cuando la persona no tiene el deseo de realmente obedecer a Dios, Dios le endurece su corazón y se tiene que ir, forzosamente se tiene que ir, y se va, y luego ya se va a buscar la religión que le dé lo que él quiere comer, ¿sí? Y ahí empieza a buscar, a ver, se va al manjar, al buffet que presenta el mundo de religiones. A ver, esta religión, sí deja emborracharse, pero no dejan hacer esto, y, bueno, eso no. A ver, pero luego está la pentecostal y que ellos sí hacen esto y que lo hacen lo otro. No. A ver, ahí están los bautistas, ellos sí dicen que aman a Dios y andan como ellos quieren y que esto y que el otro. No, pues sí, vámonos ahí. O sea, empiezan
a buscar. ¿Sí? O sea, sí buscan religiones donde les den liberalismo, o otros religiosos buscan religiones religiosas, que se pongan unos mandamientos así, más bonitos que los mandamientos de Dios, pero no quieren la pureza de corazón. ¿Sí? ¿Qué fue lo que realmente el Señor Jesús vino a hacer a la tierra? A cada uno de los que creemos en el Señor Jesús. ¿Qué fue lo que nos vino a traer? La pureza de corazón. Que seamos puros de corazón. Y en este camino, así les soy bien sincero, o sea, si no le ponemos todo el corazón, si la persona no le pone todo su corazón, toda su mente, nunca va a poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Y ahí es donde entra la obediencia perfecta, que es la que quiere Dios. ¿Sí? Todas las religiones, les digo, sí tienen obediencia, una cierta obediencia, pero no tienen la obediencia perfecta. ¿Sí? Y esa jamás la han escuchado los religiosos. Sí la han leído una y otra vez, pero como no tienen entendimiento a lo espiritual, no entienden. Leen y leen y leen y leen, y les pasa por desapercibido, ni se han dado cuenta que Dios quiere obediencia perfecta. ¿Sí? Pero hay obediencia y obediencia perfecta. Entonces la obediencia perfecta es de que Dios limpie tu corazón para que Él pueda poner su mandamiento en tu corazón. ¿Sí? Dios, por eso, o sea, la limpieza del corazón puro, es lo mismo de ser perfectos. Entonces cuando tú vienes sucio, tú estás sucio y llegas a los pies de Jesús, lo primero que Dios hace, si en verdad amas a Dios, si en verdad estás arrepentido de corazón, ¿qué es lo que hace Dios? Te perdona toda tu vida pasada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Dios? Te limpia tu corazón para Él poder establecer su reino en ti. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús les decía: yo vengo a establecer el reino de Dios en los hombres. ¿Sí? Entonces, cuando Dios establece, cuando tú ya creíste en el Señor Jesús, le creíste todo eso, de que Él te puede hacer puro, te puede hacer perfecto, que Él te puede apartar del, o sea, Él te puede hacer santo en verdad. ¿Sí? Porque así está escrito: yo soy el que los hago santos. Nadie puede ser santo, nadie puede ser santo por su propia condición, por sus propias fuerzas. ¿Sí? Como enseña el cristianismo hoy en día. ¿Sí? Por eso ellos dicen: es imposible ser santo, es imposible ser perfecto, es imposible ser puro. Porque ellos lo quieren hacer por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Pero eso es imposible. Así es. ¿Sí? Porque no es por fuerzas propias. ¿Sí? Sino que Dios es por medio del Señor Jesús. Por medio del Señor Jesús, Él te perdona, te limpia tu corazón y establece los mandamientos de Dios en tu corazón. Y ahí es donde obedeces ahí es donde tienes la obediencia perfecta. ¿Sí? Entonces ahí es donde tienes la obediencia perfecta. Empiezas a obedecer a Dios. ¿Sí? La obediencia perfecta es solamente obedecer a Dios, no obedecer mandamientos de hombres, ni obedecer a los hombres, ni preceptos de hombres, ningún precepto de ninguna religión. Que la religión fulana, que dice que esto es así, que esto no es como Dios dice, y que esto y que el otro. Entonces ahí es donde tú entras en un estado de que ¿a quién le creo? No. Si tú eres un hijo de Dios, mira, el diablo, por eso les decía, no sé si lo dije en una predica, pero lo dijo el apóstol Pablo, que el diablo tiene ministros. ¿Sí? Y Dios lo permite.
Porque Dios tiene una promesa por ahí, dice en un salmo, creo que es el 20, que a cada quien le va a dar lo que desea su corazón. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, si tu corazón tiene el deseo de ser engañado, ¿sí? Dios te va a dar, órale, ahí está un predicador para que te engañe. ¿Qué engaño quieres? Y depende del engaño que tú quieras recibir, te va a dar a un predicador de acuerdo a lo que tú quieras, de lo que quieras ser engañado. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, el católico. Si el católico quiere ser engañado de que tiene que adorar imágenes, Dios le va a poner un predicador para que lo siga engañando de que las imágenes son buenas. ¿Sí? Porque es una promesa de Dios, o sea, es una promesa. Y si quieren vamos a leerlo, a ver, quiero a ver si no me equivoqué. Pero está en Salmos 24, creo. Sí, aquí es. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Desde el 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte holocausto, Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Sí? Entonces, si ven que Dios a toda persona le cumple su deseo. Y hay más versículos donde dice Dios que Dios va a cumplir el deseo del corazón de cada persona. Entonces, como les digo, si una persona, por ejemplo el católico, que le gusta adorar imágenes, se le presenta la verdad pero no la quiere aceptar, entonces Dios le provee un predicador para que le enseñe, que le diga, mira, las imágenes están bien delante de Dios y que esto y que el otro, para que se condene a sí misma. Así es, ¿sí? Al igual hoy en día, por ejemplo, en las como los que dicen, sí quiero obedecer a Dios, pero quieren seguir pecando, pues, pero que sí, yo quiero ser cristiano y que esto y que el otro, pero no quiero adorar imágenes, pero sí quiero agradar a Dios, pero estoy todavía en el mundo y que esto y que el otro. Bueno, Dios le provee un predicador de esos que dicen, ahora somos santos pecadores. O sea, les alimenta su engaño. Como decía Pablo, Dios los entrega una mente reprobada y los entrega a sus pasiones vergonzosas. ¿Sí? Por eso es muy peligroso, o sea, contradecir a Dios. ¿Sí? Por eso es muy necesario, o sea, sí tener el deseo de obedecer realmente a Dios, de corazón. ¿Sí? Es necesario, porque si no, Dios los endurece. Cuando Dios ve que la persona está bien dura y Dios los endurece. ¿Sí? Ahora imagínense ustedes, cuando Dios ya endureció a una persona, que ya le entregó una mente reprobada, que ya la apartó Dios, o sea, la hizo a un lado. Ahora imagínense cómo yo me vería. Ándale, hermano, mira, dice la escritura, así como los cristianos. Así como les digo, es que me dicen, tú tienes que andar tras de ellos. ¿Sí? Casi me dicen que les tengo que poner una pistola en la cabeza para que crean a lo que predico. Pero no es así. ¿Sí? Y como les digo, cuando Dios me enseña que si tienen el deseo, es ahí es su corazón, hermano. ¿mande? Es el corazón de la persona. Así es. Por eso el Señor Jesús, hay un proverbio que dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué Dios quiere que le des tu corazón? ¿Por qué lo quiere limpiar? Y quiere establecer su reino en ti. Cuando la persona lo acepta, ¿verdad? Así es. Y cuando no, ¿Sí? Cuando no, pues vas a ser un religioso más, que dicen, esos que dicen, nadie es perfecto, ahora somos santos pecadores. Sí, o sea, obedecen ciertos mandamientos, pero porque están apartados de ellos, o sea, tienen el mandamiento enfrente, porque son malhechores, pero no tienen guardado el mandamiento, como el Señor Jesús decía.
¿Sí? Si me amas, ¿qué dijo? Guarda mis mandamientos. ¿Sí? Y luego se ve quién tiene guardado los mandamientos de Dios y quién no. Y aún, o sea, por ejemplo, yo les digo, yo veo a los mismos predicadores. Yo no me voy con la finta de que yo predico la sana doctrina y que ellos y que se agarran con una gritería como loros. ¿Sí? O sea, yo no me voy con esa finta. ¿Sí? Y a mí vienen muchos cristianos y me preguntan, oh hermano, ¿ha visto predicar a Julanito de tal? Ese sí les da duro a los cristianos y él sí reprende y que no sé qué. Y hay un gritón ahí en el Face, en las redes sociales, todo el tiempo, y que aquellos, que esto y que el otro, y que la verdadera obediencia, y yo predico sana doctrina, que ese detallito de sana doctrina. O sea, yo les digo, yo nunca veo las palabras que dicen, ¿sí? Porque nomás lo dicen para quedar bien, para que los vean que ellos son santos y que ellos son los verdaderos. ¿Sí? Así es. ¿Sí? No, yo veo la intención de su corazón. Yo he estado con esos predicadores. Y yo he estado con esos predicadores que hablan, y que yo la sana doctrina, y que no sé qué tanto. A ver, vamos a ver. ¿Sí? No sé quién recuerda de una vez que vi una persona aquí. Un nieto de una persona, así lo van a recordar. ¿Sí? Y que yo, hermano, la sana doctrina, y que yo vivo para mi Dios, y lo que mi Dios me diga, y que esto y que el otro. No, pues qué bueno. ¿Sí? Y yo quiero un día ayudarle aquí, hermano, hasta predicar, y que esto y que el otro. Y no, pues vamos a ver, o sea, alíñate con Dios, y por qué no. ¿Sí? Hacen falta obreros en la obra. La mies es mucha y pocos los obreros. Obreros fraudulentos, millones de religiones. ¿Sí? Pero verdaderos obreros que prediquen lo que Dios estableció, miren, contados con las manos. ¿Sí? Así es. Entonces ya empecé a platicar, a ver, esto dice Dios, y así la escritura. No, hermanos, que nadie puede ser perfecto, usted está mal, y que cheque su doctrina, y que tenga cuidado. Y luego ya que empieza, tenga cuidado, hermana, con esa palabra. No lo quieren atemorizar a todo el mundo. Cuidado, hermano, tenga cuidado. ¿Sí? O sea, yo no me fijo veo la intención con la que hablan. ¿Sí? Y lo mismo les digo. O sea, cuando yo veo las personas, no, yo sí amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo veo el corazón. ¿En verdad sí amas a Dios? Qué bueno. Y empezamos a platicar, y al ratito, no, espérate, hermano, nadie puede ser perfecto. ¿Qué dice? Está enseñando el cobre, como dice, hay un dicho en el mundo, ya enseñó el cobre, ya salió el peine. ¿Sí? Sí, pues dice que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Así es. Y no por nuestros propios medios. Nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere del Hijo? Del que Dios lo trae como hijo. Lo que Dios quiere es nomás tu negación. Niégate a ti mismo. Muere a tu carne. Muere a tus sentimientos. ¿Sí? Muere a todos tus sentimientos carnales, para que Dios pueda establecer su reino en ti. Para que Dios pueda establecer sus mandamientos en ti, en tu corazón. Porque de otra forma no puede. O sea, no puedes tener tú los sentimientos, todo esto, que tú tengas todo esto en tu corazón, y al mismo tiempo tener los mandamientos de Dios en tu corazón. No puedes, es imposible. ¿Sí? Es sumamente imposible. Por eso cuando yo les digo, veo a los predicadores que enseñan que sí, y que ellos tienen los mandamientos de Dios en su corazón, y luego dicen, pero nadie es perfecto, y no existe, como el predicador ese que les digo, que le encantan los billetes, muy conocido en las redes sociales, hasta tiene nombre de billetes. ¿Sí? Se sabe de unas enseñanzas, y que Dios tiene esculpido tu nombre aquí en la mano, mi amado hermano, y la gente, aleluya, gloria a Dios, qué enseñanza. Pero dice, pero en verdad, hermanos, la pureza de corazón no existe, la perfección no existe, olvídese de ella. ¿Sí? Y todo el mundo, toda la gente, amén, amén. ¿Qué dice el Padre Eterno?
Ten cuidado con lo que vas a contestar amén. Ahí lo dice en el libro de Deuteronomio. Y así está mucho pueblo. Los predicadores hablando puras cosas que Dios no estableció. Y todo el mundo, amén. ¿Sí? Todos sus seguidores. ¿Sí? Como eso que les digo. Ese hombre está contradiciendo a Dios. Está enseñando que no existe la pureza de corazón. Inventó una falsa perfección, porque en una de esas sí habla de perfección, pero inventó una falsa perfección. ¿Sí? Inventó una falsa perfección porque no puede contradecir lo que dice la Escritura, ser perfectos. Y eso es lo que hace todas las religiones. ¿Sí? Como por ejemplo ahora que he hablado de la perfección aquí en San Luis, ahorita ya muchos sí hablan de perfección. ¿Sí? Al principio no, que eso es del diablo y que esto y que lo otro, pero cuando les he explicado y como han visto las prédicas, se quedan así, ay, Dios pide perfección. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Pues vamos a hablar de perfección, pero no aceptan lo que Dios estableció. Inventan una falsa perfección que cabe de acuerdo a sus malas enseñanzas. Por eso Pablo les decía, van de mal en peor. Ahora sí hablan de perfección, ¿sí? Pero de una falsa perfección que no estableció Dios. ¿Sí? Entonces es imposible que el mandamiento de Dios esté en tu corazón si no mueres a todo esto, si no mueres a tu yo interior, a todos los deseos de la carne. No puede estar el mandamiento en ti. ¿Sí? Y si dices que sí, como dicen los religiosos, solamente te conviertes en un religioso. En un religioso más que habla de Dios y que sí, que esto y que lo otro, pero de corazón no puro. ¿Sí? Y no tienen la obediencia perfecta. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes la obediencia perfecta? ¿Sí? Ahí lo empecé a leer. ¿Tienes trato directo con Dios? Sí, tienes trato directo con Dios. Pero cuando hables, vas a romper todas las enseñanzas de los hombres. Y se te van a echar encima como se me han echado a mí. ¿Sí? Porque les destruyo sus fortalezas. Sus fortalezas, o sea, los hombres. Así es. O sea, los hombres, hagan de cuenta, forman una fortaleza. ¿Cómo es una fortaleza? Aquí ya formaron una fortaleza con pura palabrería de ellos. Y así está todo, enseñando al pueblo. A su pueblo, ¿verdad? Y cuidado de su pueblo no lo siga porque viene el regaño. Vienen las maldiciones, pero maldiciones de hombres. En la religión. Porque para eso son re buenos los pastores, para maldecir a los que ya no les creen sus mentiras. Asustarle, ¿verdad? ¿Sí? Empiezan las maldiciones. Y que si usted se va de aquí le va a ir mal, y que pobre de usted, y que esto y que el otro. ¿Sí? La psicológica. Sí, te quieren trabajar psicológicamente. Por eso el Señor les llama brujos, pastores hechiceros. ¿Sí? Pero entonces, aquí lo importante es creerle al Padre Eterno. Entonces, donde les leí a ver, Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Sí? Desde el 1 al 6 lo voy a leer otra vez. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder,
resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo Pablo. Los que dicen que no son perfectos, o que ahora son santos perfectos, ¿qué están diciendo? Ellos andan según la carne. En su corazón traen todos los métodos carnales, ¿sí? Todos los métodos carnales, y andan según ellos obedeciendo a Dios, pero andan según la carne. Pues aunque andamos en carne, no militamos según la carne. ¿Qué enseñan los predicadores ahora? Recuerdan que venía una persona y decía, es que esta carne, y es lo que enseña el cristianismo hoy en día, es que tenemos que tener la pelea de la carne, hermano. Es como lo del mundo, andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es, ¿sí? Pero fíjense, o sea, cómo los predicadores enseñan mal. Dicen, es que nosotros todavía estamos en la carne, hermano, y tenemos nuestra lucha carnal. Pablo, que está diciendo, nuestra lucha no es carnal, ¿sí? Es donde dice, con potestades y huestes espirituales. Sí. Pero nuestra lucha no es carnal, porque la carne tiene que estar muerta. Por eso yo cuando veo a los predicadores que dicen, es que hermano, nuestra lucha, estamos todavía en vida, tenemos nuestra lucha, eso quiere decir que tiene su carnita bien vivita, pero sí habla de Dios, ¿sí? Que está enseñando que no tiene pureza de corazón, pero sí habla de Dios, sí exhorta a obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Pero su corazón no está en obedecer a Dios. Obedece a Dios porque tiene el mandamiento. Por ejemplo, no robar, no roba, pero porque tiene el mandamiento enfrente, no porque lo tenga guardado en el corazón, ¿sí? Y ese es un gran tropiezo en el pueblo cristiano, porque sí hablan de Dios, pero hablan en contra de Dios, al mismo tiempo se voltean contra Dios. Dios dice una cosa y ellos dicen otra cosa, ¿sí? Y así ya no pueden ser uno con Dios. Están en oposición con Dios, ¿sí? Pero ahora sí, como les digo, ahora ya han visto las prédicas y ahora sí, el Padre y yo uno somos. Les digo que una vez un predicador, yo dije, el Padre y yo uno somos. Y ese era un pastor y, hermano, tenga cuidado con lo que habla, hermano. ¿Por qué? No, es que ese nomás es un título de Jesús. Tenga cuidado. Y luego deja que empiece, tenga cuidado. Así vienen alarmantes. ¿Así? ¿Sí? Sí. Pero es que no saben, o sea, no sabían lo que era ser uno con Dios. El ser uno con Dios es de que Dios, Él piensa de una manera, y así como Dios piensa, así piensa el Hijo de Dios aquí en la tierra. Así como Dios es en el cielo, así el Hijo de Dios es aquí en la tierra. Así como Dios es perfecto en el cielo, así nosotros tenemos que ser perfectos aquí en la tierra, ¿sí? Y ahí es donde sí te conviertes en un, ¿cómo le llama Pablo? ¿Cómo se llaman los representantes de un país cuando están en otro país? Embajadores, ¿sí? Ese es un título que cómo les encanta a los cristianos. Oh, hermano, es que ahora somos embajadores, y eres embajador de Dios, y enseñando que no existe la pureza de corazón, que no existe la perfección de Dios, pero sí, como el título está muy bonito, ahora somos embajadores de Dios, ¿sí? Porque los cristianos son re buenos para enchalecarse todo, pero para obedecer a Dios, para tener la obediencia perfecta, ¿sí? Nomás no, ¿sí? Entonces, el título sí está muy bonito. Ahora somos embajadores, ¿sí? Ahora somos embajadores de Dios, sí, pero el embajador de Dios es puro, perfecto,
como el Padre. Así como el Padre es allá en el cielo, así se tiene que ver el Hijo de Dios aquí. Por eso yo nomás veo a los cristianos que somos embajadores, hermanos, pero nadie es perfecto. No, hombre, tú eres un embajador, pero del diablo. ¿Sí? Tu pastor o tu ministro o tu líder te está engañando que eres un embajador de Dios. No, eres un embajador del diablo. ¿Sí? Entonces, en todo eso hay que estar bien pilas. Bien pilas. ¿Sí? Porque por eso el mundo va de mal en peor. ¿Sí? Pero más que nada porque los hombres no se han sujetado a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Los hombres no se han sujetado a los mandamientos de Dios. Y realmente a Dios no se le conoce hoy en día. Se conoce muy poco a Dios. Y con esos mandamientos carnales menos, hermano. Por esas enseñanzas carnales, terrenales, diabólicas, como dijo Santiago, menos se conoce a Dios. ¿Sí? Pero gracias a Dios por su infinita misericordia, que sí tiene pueblo aquí en la tierra, tiene verdaderos embajadores. Que no tienen fama, pues no le hace. Que no tenemos fama, no importa. ¿Sí? Que no andamos en carros de lujo, ni vestimos ropas elegantes, no importa. Que no tenemos ningún templo en donde meternos, no importa. Al principio los discípulos andaban en las casas, predicaban entre las casas, así como lo hacemos nosotros. Pero eso importa. Importa tener un templo, unos semitemplos grandotes, enfocados así, como los de la luz del mundo, y hasta parece que andan echando competencia, la religión católica y los cristianos y luz del mundo y todos. Y miren nuestros templos y unos palacios de templos, cuando Dios no está en templos hechos a manos de hombre. ¿Sí? Tienen unos templos grandotes y ellos no son los templos. Y nosotros, fíjense, o sea, los que creemos en el Señor Jesús, la maravilla, la verdadera maravilla que tenemos, que no tenemos un templo hecho a manos de hombre, pero yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. ¿Para qué me hace falta un edificio? Para nada. ¿Cómo están los cristianos hoy en día? El diablo quiere destruir la enseñanza de Dios porque ya cerró nuestros templos por la pandemia y que es un ataque del diablo. No, no es un ataque del diablo, eso es de parte de Dios, para que la gente vea que esos templos no son nada para Dios, por muy bonitos que los pinten y que los hagan y grandotes y no sé qué tanto. ¿Sí? Pero como el pueblo, como la gente se deja ir por mira qué templo. ¿Sí? Una vez un pastor de la luz del mundo, ya falleció el Señor, me invitaba: hermano, lo esperamos en julio y apúntese para que nos acompañe. ¿A dónde? Allá a Guadalajara, para que vean nuestros templos. ¿Qué les veo? Eso no lo salva. No, hermano. Y hace poco también le dicen unos mismos seguidores de ese pastor: hermano, qué bonita. Fuimos a ¿sabe qué ciudad? No recuerdo. Fuimos a ¿sabe qué ciudad? No, hermano, qué fe de esos hermanos. Viera el templo, hermano. Un templo bonito y que no sé qué, y que hermoso, hermoso el templo. ¿Y de qué sirve? Si ustedes no son el templo de Dios. No, hermano, sí somos el templo de Dios. No son el templo de Dios porque creyeron las mentiras del diablo hablada por los pastores, de que no pueden ser puros de corazón, que no pueden ser perfectos. ¿Sí? Y para ser templo y morada del Espíritu Santo tienes que ser puro y perfecto delante de Dios. Y si no eres templo y morada de Dios. Aunque los ministros, aunque los pastores digan que sí, pero son ministros de Satanás, no son ministros de Dios. Sí hablan de Dios, pero hablan en contra de Dios. ¿Sí? Hablan en contra de Dios. Desde el momento que hablan en contra de Dios, con un solo versículo, con una sola palabra, con cualquier cosa que modifiquen de la Biblia, ya están hablando en contra de Dios. Y eso los convierte en ministros de Satanás.
No le hace que sepan la Biblia al derecho y al revés, y hablen muy bonito y muy, como siempre les he dicho, muy filántropos. Ay, hermanitos, y pongan su carita de santos de la Iglesia Católica. Son ministros de Satanás. Por eso el apóstol Pablo les decía que se disfrazaban como ángel de luz. O lobos, ¿Sí? lobos rapaces. O Jesús les dijo lobos rapaces. ¿Sí? Se disfrazan de ovejas, pero el corazón, ¿cómo lo tienen? O sea, eso es lo que el Señor Jesús decía. Si hablan muy bonito de Dios y hablan que ellos son las verdaderas ovejas, pero el corazón, cuando el corazón está sucio, los convierte en lobos. Porque están llenos de avaricia, de inmundicia, de toda obra carnal del diablo. ¿Sí? Es lo que es un falso pastor, hermano, comerse a las ovejas. El falso pastor convertido en lobo se las come a todas, a la religión falsa. Por eso les puse en estos días unos estados. Los religiosos sí buscan, todo religioso, y eso lo expliqué porque unas personas me preguntaban sobre eso. ¿Cómo debería ser un pastor? Sí. Los pastores ahora buscan mucha santidad, mucha sabiduría, ¿sí? Pero por ejemplo hay un pastor y también sale en el Face y en las redes sociales, que trae un montón de guardaespaldas. El de la foto que venía. Ajá. Y él después explica por qué una persona lo quiso tocar. Y él decía, no, espérate. O sea, según eso, los guardaespaldas se lo quitaron. Espérate. ¿Sí? Y él decía, no, y después le dio una explicación. No, es que es muy peligroso que toquen al ungido. Y empezó a sacar versículos bíblicos. ¿Sí? Pero imagínense ustedes, el Señor Jesús, Él es el verdadero ungido. ¿Sí? Y por Él somos ungidos nosotros. Los que verdaderamente creemos en el Padre, somos ungidos de Dios. ¿Sí? Los que verdaderamente, los que no torcemos la Escritura, los que hablamos los preceptos de Dios, los que nos sometemos a obedecer a Dios, ¿sí? Esos verdaderamente somos ungidos. Pero imagínense ustedes, el verdadero ungido se le recargó en el pecho un discípulo, al verdadero ungido. Ahora imagínense este hombre. No, es que no deben de tocar, es muy peligroso que toquen al ungido. No fue por mala onda, ¿sí? No, fue porque es muy peligroso que toquen al ungido. Es que yo tengo mucha unción y se me tocan puras tonterías, ¿sí? Imagínense, o sea, miren el ejemplo. Por eso pongan la mirada en el autor y consumador de la fe, al Señor Jesús. Miren, lean por ahí en el libro de Juan, ¿sí? El apóstol Juan, el apóstol amado del Señor Jesús, imagínense, se le recargó, estaban acostaditos ahí sentados bajo de un árbol, y el apóstol así se le recargó al Señor, ¿sí? Y hoy en día todos los religiosos, o sea, todos los predicadores, y eso es en general, todos los predicadores, todos los pastores de las religiones buscan, no buscan, ¿cómo les diré? Ellos buscan, como dijo el apóstol Pablo, buscan lo suyo propio, ¿sí? Por eso sacaron los títulos que reverendos y que los ungidos y que los guerreros de Dios y todo eso, porque se sienten, ¿sí? O sea, se sienten bastante, ¿sí? O sea, por ejemplo, a esos pastores, imagínense ustedes que a uno de los reverendos modernos, ¿sí?, que le llegue una oveja así, se le recargue. Espérese, hermano. ¿Sí? Se hablan muy bonito de Dios, pero no pueden ver lo que el Señor Jesús vino a traernos, ¿sí?
Al principio una persona a mí que sabía de la Biblia me decía, oiga hermano, usted debe de poner una escuela, algo así. No, ¿por qué? Yo no busco que me idolatren a mí. ¿Sí? Así es. Ni veo que me vean como un reverendo. O sea, Dios me ha prohibido, porque la sabiduría no es mía, Dios me la ha dado. Y el que habla es Él. Yo no tengo nada que ver en este asunto. O sea, como Pedro cuando llegó a un templo, creo que era el templo de la Hermosa, y estaba un minusválido ahí, ¿sí? Y llegó y le pedía dinero y pasan y se regresan y dice, dinero no traigo, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levántate. Y el paralítico se levantó y la gente lo vio. Ahí lo dice en el libro de Hechos. ¿Sí? Y la gente empezó a ver a Pedro y lo quisieron idolatrar. ¿Sí? Lo quisieron idolatrar. Entonces Pedro les dijo, hey, espérense, yo no tengo nada que ver en este asunto. No, fue Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo están los predicadores? ¿Sí? Quieren hacer milagros y grábenlo, hermano. Le encargo que me lo grabe y lo suba a las redes sociales para que todo el mundo sepa que aquí está un verdadero hijo de Dios y que sana a las personas. ¿Sí? No, o sea, mi mentalidad no es esa, porque a mí el Padre no me enseñó así y no es lo que el Padre quiere. ¿Sí? Y por eso siempre les digo, o sea, si ustedes ven, los pastores religiosos, cuando volvemos a lo mismo que decías hace rato, cuando se van las personas y que esto y que el otro, o sea, buscan meterles temor, como si ellos fueran los especiales de Dios. ¿Sí? Buscan meterle temor a todo mundo, o quieren, o como los testigos de Jehová que llegan a las casas hablando bien suavecito, pero queriéndole meter temor a las personas. Buenos días, qué bonita mañana, y Jehová hizo esto y que el otro, ¿verdad? Y que no, sí, muy amables, y que esto y que el otro, es una falsa amabilidad. Le digo falsa porque ya después sacan las uñas, nomás contradíceles la doctrina y se sacan las uñas. Pero vienen así ofreciéndote muy suavecitos, pero después te empiezan a meter temor. Oiga, ya vio cómo está el mundo, y ya vio que hay unas matazones allá, y que ya vio que hay esto, y que el sol, y que las estrellas, y que esto, y que el Armagedón, y que eso. O sea, fíjense cómo ya, o sea, bien suavecitos, pero después te quieren meter temor, y quieren hacerte, por medio de ese temor, meterte a su religión, cuando no es así. Y Dios no los recibe ni así. Y eso lo hacen todas las religiones, todas, pero no han entendido lo que dice la Escritura. No es por fuerza ni por espada. ¿Por qué es? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Quien venga a Dios, que sea porque el Espíritu le redarguye, porque lo trae el Espíritu, no porque lo atemorizaste o le hablaste, lo quisiste hechizar, o lo amedrantaste, o lo seduciste, porque existe la otra forma que usan los religiosos. Véngase con nosotros y que Dios lo va a hacer próspero y lo va a llenar de billetes y le va a dar casas y coches y que esto y que el otro y que mire y que, como lo hacen los predicadores esos de los apóstoles de la prosperidad. ¿Sí? O sea, de ni una de las dos formas. Yo por eso nomás les hablo la palabra, el que quiera, o sea, el que la agarre, y que sea el Espíritu Santo el que le redarguya de querer obedecer a Dios. Yo no tengo nada que ver, o sea, como les digo, los que me dicen los cristianos, es que tú tienes que andar tras de ellos. No, si no vienen es porque Dios no los ha traído, el Espíritu no les ha redarguido. ¿Sí? O si ya les redarguyó, se endurecieron. ¿Sí? Entonces no es asunto mío, ese es asunto de Dios. ¿Sí? Entonces es importante creer en la perfección del Espíritu, en ser puros de corazón. ¿Sí? Eso realmente es ser. Y fíjense, o sea,
Es una cosa sumamente hermosa ser puros de corazón. ¿Sí? Porque al ser puros de corazón, ahí es donde verdaderamente te conviertes uno con el Padre. No puedes ser uno con Dios si no eres puro de corazón. Si no eres perfecto, no puedes ser uno con Dios, porque Dios es perfecto. Imagínate, un imperfecto puede ser uno con Dios, con el que es perfecto. No puedes juntar el agua sucia con la limpia. Como el ejemplo No puedes juntar el aceite con el agua. ¿Sí? No lo puedes unir. Aunque los cristianos digan que sí. Aunque los cristianos que dicen que no existe la pureza de corazón, aunque ellos digan que sí pueden ser uno con Dios, no lo pueden ser. ¿Sí? Y creo que está en 2 Corintios 6:16. A ver. Segunda. No, se me hace. A ver, déjenme ver si es en primero a lo mejor. Sí, es segunda, no es primera, es 1 Corintios 6:17. Fíjense bien. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Poco estos versículos poco lo han hablado los cristianos. Y ahorita ya lo van a hablar mucho porque ya lo van a estar viendo, ¿sí? Pero ojalá lo enseñaran, enseñaran correctamente. Yo no estoy en contra de que lo hagan, me daría gusto, como les digo, me daría gusto, pero que en verdad desecharan las falsas enseñanzas para agarrar lo verdadero. Ahí sí me llenaría de gusto. ¿Sí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Dios. ¿Sí? Ahora ustedes díganme, el que dice que no existe la perfección del espíritu, que no existe la pureza de corazón, ¿puede ser uno con Dios? No puede serlo. Sí se va a estar jactando, porque ya soy cristiano, ya me hice uno con Dios. Porque el diablo lo engañó, porque esa es la especialidad del diablo, engañar a los hombres. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pónganse atentos, porque el diablo viene a robar, a matar y destruir. ¿Sí? anda como león rodeado. Así es. Y ahí está ese mismo, bueno, en esa misma prédica, el cachito que miré de ese predicador que les digo que le encantan los billetes. Ahí está enseñándose, aventándose unas prédicas de que el diablo les quiere robar todas las cosas materiales. Te quiere robar tu casa, te quiere robar tu coche, te quiere robar todo tu dinero, tu cuenta bancaria, te la quiere robar el diablo. ¿Sí? Cuando ya les robó la perfección, la pureza de corazón, ya se las robó. ¿Sí? No pelearon la batalla de la fe, como les expliqué en esta semana, en los estados del teléfono. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? Pelear fervientemente por la fe. Luchar por la verdad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que si Jesús dice que Él te hizo santo, puro, te hizo perfecto, que tengas fe en eso. Esa es tu fe. Fe, eso es tenerle fe al Señor Jesús. Si el Señor Jesús me hizo santo, perfecto, sin mancha y sin arruga, a eso me voy a aferrar. Cuando el diablo ya les ganó la batalla a los cristianos por medio de sus predicadores, que les dijo, que dicen los predicadores, nadie es perfecto, no existe la pureza de corazón. El diablo bien sutilmente ya les robó la fe. Y aún así predican. Pero aún así se sienten victoriosos.
nosotros vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, cuando el diablo ya los destruyó, ya les robó la verdadera fe. ¿Sí? No nomás la fe, ¿no? Ya van camino para allá. Pues desgraciadamente todas esas personas que están muriendo así, están muriendo sin fe, sin esperanza, aunque ellos creen que tienen fe, porque los engañó su pastor de que tienen la fe verdadera. Porque usted ya es pentecostal, usted está en la verdadera fe cuando ellos están apartados de Dios. O les dicen, usted tiene la verdadera fe porque usted es católico y está en la religión más vieja del mundo, la primera, y que esto y que el otro. Cuando ya no tienen la verdadera fe, ya no creen en la pureza, ya no creen en la perfección, ya no creen en la santidad. ¿Sí? El diablo ya se las robó. ¿Sí? Y lo dicen, es que en Cristo somos más que vencedores. No, si te hubieras mantenido creyendo en lo que el Señor Jesús te hizo, que te hizo santo, perfecto, sin mancha y sin arruga, ahí sí eres más que vencedor. Porque no va a haber ningún hombre que te engañe, ningún ministro de Satanás te va a engañar de que Dios no te ha hecho perfecto. ¿Sí? O te va a torcer la escritura de que Dios te va a hacer perfecto apenas, que todavía no te ha hecho perfecto y que esto y que el otro. ¿Sí? Y el cristianismo ha hecho una revoltura, ha revuelto la fe con la esperanza. O sea, la fe se las convirtieron, más bien dicho, en esperanza. ¿Sí? Porque ¿qué dicen los cristianos? ¿Qué dicen los cristianos hoy en día? No, es que Jesús, hasta el día agarran Filipenses 1:6, hasta que venga el Señor Jesús nos va a hacer perfectos, cuando ya estemos allá arriba, y que se los convirtieron en esperanza. Esa es esperanza. ¿Sí? Pero la verdadera fe es creer lo que dice en Hebreos 10:14. El Señor Jesús ya nos hizo perfectos con su Santo Espíritu, o sea, por su sacrificio. Esa es fe. Ya lo demás es esperanza, una falsa esperanza que pusieron los predicadores. ¿Sí? Pastores, ministros de Satanás. Sí hablan bonito de Dios y tienen mucha sabiduría, y mis hermanos, sí. Y como a la gente les gusta que les hablen suavecito, ¿sí? De que los palmen y usted es mi amado hermano, y que esto, y yo lloro con usted, y que esto. Pero ya les robaron la fe. El diablo ya les robó la fe por medio de esos predicadores. Se las convirtió en esperanza. Ahí están los cristianos ahora, con la esperanza de que hasta que venga Jesús otra vez los va a hacer perfectos. ¿Sí? Pero sí dicen, pero ahora en Cristo somos más que vencedores y vamos de victoria en victoria, cuando ya están derrotados. ¿Sí? Están como el Noé. Una vez metió gol en su propia portería y gritaba gol. ¿Sí? Entonces, así están los cristianos. ¿Sí? Así está el cristianismo hoy en día. O sea, van de derrota en derrota, ya no tienen la fe verdadera, ya el diablo se las robó, pero se creen victoriosos todavía. Como el cangrejo. Pues van de mal en peor. ¿Sí? No se afirmaron, no ciñeron su lomo. A ver, no, yo me aferro a lo que el Señor Jesús dijo. Él ya me hizo perfecto y me hizo perfecto. Y de ahí agarrarse. Y eso es mantenerse en la fe. ¿Sí? Pero bueno, la escritura dice que sí nos hizo perfectos, pero mi pastor dice que no se puede, que porque la pureza de corazón no existe, que estamos en la carne, que tenemos que seguir pecando y wow, ¿sí? Así es. Pero tenemos mucha fe, ¿no? Yo sí tengo mucha fe en el Señor Jesús, ¿no? Ya te la robó por medio de tu pastor. ¿Sí? O sea, hay que estar bien pilas en eso, pueblo. Y los que ven en el Face, los que me preguntan, pueden hacer preguntas
¿Sí? Entonces, como les digo, pueblo, entonces vuelvo a lo mismo. Como decía Pablo, los predicadores ahora buscan lo suyo propio. Ahora buscan ellos tienen toda su sabiduría, por eso hacen sus escuelas teológicas, para verse como gente de respeto, para que buscan respeto de las personas, que los vean como los reverendos. Ahí va un reverendo. ¿Sí? Por eso en los estados les explicaba eso. O sea, yo no busco eso. Yo tengo la mentalidad de mi Padre Celestial, la mentalidad del Señor Jesús. El Señor Jesús en verdad era un reverendo. Él fue un reverendo en verdad, y Él no buscó que le dijeran reverendo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, un suponer, me pongo como por ejemplo yo, si yo, hermanos, yo soy un reverendo, ya no me van a ver como amigo, me van a ver como alguien más elevado, en otro nivel. Y es que ¿Sí? dice la Biblia que el pastor no debe de engrandecerse, No debe de enseñorearse. Y ahora los hombres buscan esos títulos para enseñorearse. Y agarraron esos títulos de profeta, de pastor, de maestros, de apóstoles, para enseñorearse, cuando no debe de ser así. ¿Sí? A esos hombres ya no los puedes ver ni como amigos. Los tienes que ver como reverendos, como los que ungidos. ¿Sí? Y ellos están, pero no están. Ellos están en esa situación, pero porque el pueblo se los ha permitido, porque los engañaron, y ahora sí los ven como, ahí va el ungido de Dios, ahí va el reverendo. Oiga, reverendo, ¿qué les dices? Oiga, hermano, no me diga hermano, por favor, dígame reverendo. Y luego con los otros títulos terrenales que inventaron, los doctores en teologías, licenciados en teologías. ¿Sí? Miren en las redes sociales, ¿sí? Todos los que son maestros, licenciado fulano de tal en teología, doctor fulano de tal en teología, el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal, y no digo de la luz del mundo, pero ahorita, o sea, buscan esos títulos para sentirse elevados. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera ser más que nosotros tiene que ser menor, tiene que ser siervo. ¿Sí? Porque un profeta no está para ser servido, está para servir. ¿Sí? Un apóstol está para servir, no para ser servido. El pastor está para servir, no para ser servido. ¿Sí? Entonces es por eso que los hombres ahora a esas personas los tienen que reverenciar, y no se les pueden acercar ni como amigos. El Señor Jesús les dijo, ¿qué les dijo a los apóstoles? Yo soy su amigo. Obedézcanme primero nomás, obedézcanme y yo soy su amigo. Apártense del pecado y soy su padre. ¿Sí? Pero bueno, ahora sí que esto no lo puede entender el pueblo religioso, porque así también Dios lo escribió. O sea, Dios dijo, enloqueceré la sabiduría de los sabios. ¿Sí? Porque no se sujetaron a Dios. No se sujetaron a Dios, no se sujetaron, como les digo, no se sujetaron a las enseñanzas del Señor Jesús. Buscaron sabiduría terrenal, como es lo que les digo, la psicología. En lugar de ver el corazón de las personas, prefieren hacer igual que los psicólogos, hacer dibujitos y para ver qué personalidad tiene, a ver cómo actuaría. Cuando tan fácil es ver el corazón. ¿No es más fácil ver el corazón de las personas? Es más fácil ver el corazón de las personas, y ya con eso me doy cuenta quién es y cómo es, y qué trama, y con qué intención se me acerca. ¿Sí?
Y ya, con eso es más que suficiente. Pero aquí dicen los predicadores, vamos a poner a los niños a hacer dibujitos para ver cómo andan las familias ahí en las casas. Y ya después se avientan una prédica sobre eso. Y que si usted hace esto en la casa, y que si usted hace el otro, y puras hechicerías. ¿Sí? Por eso les digo, el Señor les dice pastores brujos. Y desgraciadamente ahora están los predicadores, y más esos ministros, lo que realmente deberían de enseñar es purificar al pueblo de su corazón. Pero ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo que los brujos. ¿Cómo están los brujos hoy en día? Prometiéndote que venga y que yo les hago un trabajo re bien y que usted va a prosperar. ¿Y qué están haciendo los predicadores ahora? Nomás que hablan ahora con versículos bíblicos, igual que los brujos. ¿Sí? Que venga Dios, y porque Dios dice aquí, y que dice acá, y que dice el otro. ¿Sí? Igualito que los brujos. Pero pues es tiempo de que aprendan eso de la obediencia perfecta, pueblo. Es necesaria. Si no se tiene la obediencia perfecta, toda persona, no le hace que sea cristiana y que esté en la iglesia más vieja y la más santa, que se diga la más santa, porque no lo es, pero que se diga la más santa. Si esa persona muere, va al mismo infierno. Y es donde están cayendo todas las personas que están creyendo eso. A todas esas personas que el diablo ya les robó su fe. A todas esas personas que no se afirmaron en el Señor Jesús. ¿Sí? Todas esas personas están terminando en el infierno. No le hace que les recen los novenarios y les hagan sus misas y que les hagan les echen los santos óleos y todo eso. No, de nada eso, de nada, todos esos métodos terrenales de nada les sirven. ¿Sí? Por eso también el apóstol Pablo les decía inventores de males. Inventan un montón de males. ¿Sí? Pero no se enfocan a lo que Dios estableció. Para que la persona vaya al trono de gracia, así que lo reciba el Padre. ¿Sí? Tiene que ir puro de corazón, por medio del Señor Jesús, porque nadie puede ser puro por su propia cuenta. ¿Sí? Ahora dirán, los que saben de Biblia van a decir, pero entonces ¿cómo la Escritura dice tibios? No, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Porque si hay un versículo que dice así, porque luego me salen unos conocedores de la Biblia luego haciéndome sus preguntas. ¿Sí? Pero ahí es donde entendí por qué Dios dice que enloquece la sabiduría de los sabios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, si no la entiendes conforme al Espíritu, va a ser, por eso, y es por eso que dicen los predicadores que es que la palabra de Dios puede parecernos contradictoria, hermanos, porque hay palabras que dicen una cosa y la otra dice lo mismo, ¿sí? Pero no es eso. Lo que pasa es que Dios hace eso para enloquecer a la sabiduría de los sabios. ¿Sí? Imagínense ustedes ¿cómo enloquece Dios la sabiduría de los sabios? El Señor Jesús les mandó a los discípulos diciéndoles, no permitan que les llamen maestros, que les llamen rabí. ¿Sí? Pero luego él dice, y Dios constituyó maestros. Sí parece contradictorio, ¿no? O en uno de los mandamientos dice que el primer mandamiento con promesa es bendecir a tus padres, obedecer a tus padres. Es el primer mandamiento con promesa. Pero luego el Señor Jesús viene y dice, si no aborreces a padre y madre, no eres digno de mí. ¿Sí? Es donde dicen que parece contradictorio, pero no es contradictorio. En el Espíritu todo lo puedes entender. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Números dice que dice, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta.
Ahora imagínense, viene el Señor Jesús y dice el Hijo del Hombre, y todo eso les parece contradictorio. Entonces es igual al nombre de donde dice que esos de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y dicen, pero si no puede ser puro por medio de Jesús, entonces la persona no se puede limpiar. No, miren, el asunto es así. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te limpia, te perdona tus pecados y te limpia, ¿sí? Pero como tú te convertiste en doble ánimo, en tibio, creíste las mentiras esas, creíste la doctrina falsa esa de que ahora son santos perfectos, ¿sí? Que eso quiere decir que tienes corazón sucio, pero que eres santo, y eso te convirtió en tibio. Entonces, si alguna vez creíste en el Señor Jesús, que Él te limpió de corazón, el Señor nomás te limpió una vez. Entonces tú ya conoces el camino. Tú te ensuciaste, tú permitiste, te descuidaste, creíste mentiras, te dejaste ensuciar tu corazón, dejaste ensuciar tu alma, ¿sí? ¿Qué te corresponde hacer ahora? Tú solo limpiar tu corazón, ¿sí? Para que no vayan a salir de que no, es que tú dices primero que Cristo es el que nos limpia y luego que es que nosotros solos. No, entiendan, lleven el seguimiento de sí, porque ya los conozco, los cristianos, les digo, y más los que me salen con luego de que, mira hermano, yo tengo mi título porque yo estudié en la Universidad de Teología Holanda de tal, ¿sí? Queriéndome demostrar que, para que vea que no trata con cualquiera, para que vea que yo tengo estudios de la Escritura. ¿Sí? Cuando esos títulos delante de Dios son basura, no valen nada de esos títulos, ¿sí? Ni esas religiones, no porque estudien en esas universidades, o sea, no quiere decir que porque esa universidad o en esa escuela teológica, que porque es muy grande y que tiene unos maestros que se saben la Biblia, el derecho y al revés, no quiere decir que estén predicando la verdad, porque ninguna de esas es guiada por el Espíritu, ninguna. Por eso Pablo él las desechó, y como les decía hace 8 días en un estado, porque me preguntaban, oiga, pero Pablo fue teólogo. Sí, Pablo fue un gran teólogo, pero cuando vino el Señor y le enseñó y le dijo que estaba peleando contra él, que sí hablaba de Dios y quería hacer la obra Pablo creía que estaba haciendo la obra de Dios, pero estaba peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era guiado por las teologías y no por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué pasó cuando Pablo se dio cuenta? Cuando cayó al suelo y estuvo ciego, estuvo 3 días ciego. Por ahí dice, creo que en la calle Novena, no sé, fue y se metió en una casa y estuvo ciego, ¿sí? Y luego ya Dios mandó a un apóstol, ve, órale, para que le caigan las escamas. Fue y le oró, y a Pablo se le cayeron las escamas teológicas, ¿sí? Y ya empezó a ver lo verdadero, empezó a ver lo espiritual. Y ya en lugar de matar a los apóstoles, se unió a ellos. Los apóstoles le tenían miedo, porque dicen, ahí viene Pablo y es el que nos anda matando. Los mataba cuando era guiado por las teologías. Pero ¿qué empezó a explicar Pablo? No, es que el Padre me agarró y me enseñó, y él mismo escribió, y por eso escribió él, porque la letra mata, porque él era guiado por la letra, como hacen las religiones, como hacen las teologías. Las teologías buscan guiarse por la letra, por eso tropiezan, porque la letra mata, pero no son guiados por el Espíritu. Entonces, cuando Pablo ya fue guiado por el Espíritu, cuando trató con Dios, cuando Dios trató con él, Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Él dijo así, todas mis enseñanzas pasadas, toda su teología, cuando él era un gran teólogo, ¿sí? Él dijo, todo eso lo doy por basura, lo echó a la basura. ¿Para qué? Para guiarse por el Espíritu. Y eso es lo que le ha faltado al cristianismo, desechar todas sus enseñanzas teológicas
para solamente ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No más que como siendo guiados, predicar siendo guiado por el Espíritu Santo, no hay fama, no hay billetes, no hay templos grandes. Por eso no quieren hacerlo, ¿sí? Porque es donde les digo, está la avaricia en su corazón, ¿sí? Por eso no quieren predicar la verdad, por eso no quieren aceptar la perfección del Espíritu, porque el verdadero predicador puesto por Dios no tiene ningún interés en el dinero de las personas, solamente les interesa que sean salvos, ¿sí? ¿Cómo están los religiosos ahora? Queriendo llenar sus templos porque hay entradas de dinero, más diezmos, más ofrendas, más primicias, más esto, y más retiros espirituales y más enseñanzas, y cobramos esto y cobramos lo otro, y, ¿sí? Engordándose el bolsillo. No, en el verdadero predicador de Dios no existe eso. Solamente le importa la salvación del alma de cada persona, ¿sí? Y no hay fama, les digo, ¿sí? No hay fama. En lugar de que, y yo se los digo por experiencia, porque por predicar la verdad, o sea, no hay palmaditas de que otros predicadores te digan, ay hermano, sí es verdad. No, luego se te voltean como perros bravos, ese se cree santo y que dice que la perfección y que eso. O sea, vas contra el mundo, ¿sí? Pero gracias a Dios, o sea, bueno, yo en mi caso no pelean conmigo, yo nomás cuando se me voltean contra mí, nomás digo, oro por ellos mejor, ¿sí? Porque yo sé que no están peleando contra mí, no me están contradiciendo a mí, están contradiciendo al mismo Padre, porque yo no me puse solo a hablar, el Padre me puso, me dijo, vas a hablar esto y vas a hablar esto, porque yo te escogí, ¿sí? Entonces espero que hayan entendido, pueblo. Y les digo, pueden hacer preguntas, me las pueden mandar por el WhatsApp, sobre la prédica o después, ¿sí? Con toda confianza pueden hacer sus preguntas, y para enseñarlos a ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Y les vuelvo a repetir mi número porque me han dicho que lo repita. Es 44 43 28 32 47, ¿sí? Entonces el próximo jueves aquí nos vemos, el viernes, perdón, y el próximo domingo también. Espero que haya quedado claro lo de la obediencia perfecta. Tu pueblo que escuchas en el Face, enfócate a obedecer la obediencia perfecta. La obediencia perfecta ya no depende de los hombres, ya no depende de obedecer a hombres, ni a religiones, ni a los mandamientos de hombres. La obediencia perfecta es de que solamente le crees y le obedeces al Padre eterno, que eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñar, es lo que nos vino a dar, es un regalo, ¿sí? Y eso es lo que verdaderamente te lleva a la salvación eterna, para que tu alma no termine donde muchos han terminado, en el mismo infierno. Porque hoy en día en el infierno están montones de personas engañadas, montones de almas de que fueron engañadas cuando estuvieron aquí en tierra, que sus predicadores les dijeron que iban con todo y zapatitos, que el día que murieran iban a ir a la gloria de Dios, pero terminaron en el infierno. ¿Por qué? Por la avaricia de los hombres que no les hablaron la verdad. La paz y la gracia del Padre eterno sea con todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Ministerios Éxodo San Luis presenta su programa Guiados por su Espíritu. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así dice el Señor. Puedes contactarnos al 444-3283-247 en San Luis Potosí.